Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para nosotros como Tribunal Constitucional tenerlos hoy día en la tarde en nuestra segunda charla dirigida a las municipalidades de Chile, en que esperamos que se pueda, digamos, traspasar por parte nuestra aquellos elementos principales que creemos que son de interés para los funcionarios y funcionarias municipales respecto a cómo pueden acceder al Tribunal Constitucional, ya sea como requirentes o como requeridos. La clase de hoy, o la charla de hoy, al igual que la de la próxima semana, son a mi juicio las más relevantes de este conjunto de charlas, porque son aquellas que se refieren a materias en las cuales los requirentes o los requeridos son directamente las municipalidades de Chile. Vamos a ver, son varios los temas, como comentábamos la sesión anterior, son varios los temas que están implicados o que se relacionan justamente con la gestión municipal, con las atribuciones y competencias de las municipalidades. Quiero dejar con ustedes hoy día al ministro José Ignacio Vázquez, que es ministro del Tribunal Constitucional, es abogado de la Universidad de Chile, es magíster en Ciencias Políticas también por la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Público por la Universidad de los Andes, cursó el programa de doctorado de esa misma universidad, fue ministro y presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, fue prosecretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura y es además autor de diversos artículos de Derecho y Ciencia Política en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras. Dejo con ustedes al ministro José Ignacio Vázquez. Muy buenas tardes a todos. Un grato honor poder dirigirme a ustedes en este grupo de la Asociación de Municipalidades y desde luego poder intercambiar, interactuar y compartir tanto conocimientos prácticos en relación a un tema específico vinculado al derecho urbanístico fundamentalmente, pero eso dentro del marco del derecho municipal, que tiene que ver con las declaratorias de utilidad pública. Yo voy a compartir ahora una presentación que tengo que tenemos preparada para ustedes, de manera de poder ir siguiendo desde ese punto de vista, de ese modo, mejor lo que les vamos a ir entregando como conocimiento, experiencia, etcétera, porque aquí vamos a ver no solamente, digamos, jurisprudencia, sino que también vamos a analizar un poco lo que ha sido la trayectoria de las declaratorias de utilidad pública, que no es un tema nuevo, es un tema bastante antiguo. Así que aquí compartido con ustedes esto, y en consecuencia vamos a empezar primero. Obviamente que planteamos acá el tema en primer lugar, el tema del derecho urbanístico. Simplemente quisiera mencionar que eh, uno de los temas prioritarios, fundamentales, de las funciones esenciales de las municipalidades es el urbanismo. Lamentablemente nosotros estamos bastante atrasados todavía en una legislación eh, que nos ponga a la par, ¿no es cierto?, de lo que es el urbanismo en los países europeos, por ejemplo, u otros países más avanzados. Pero el urbanismo, de acuerdo a un gran profesor de Derecho Público, que fue un Lautaro Rigos, en su obra, que fue su tesis de grado sobre el urbanismo y los principios fundamentales, dice que el urbanismo es el arte de proyectar, de construir y de mantener la ciudad y de organizar su crecimiento, de utilizar los espacios y los recursos disponibles en el sentido de su mejor aprovechamiento y de procurar estos medios, o por estos medios, que sea la más grata que pueda ser la vida. En definitiva, ese es el sentido del urbanismo, y ese debería ser el sentido, obviamente, que las municipalidades que tienen esa función esencial debiera, en definitiva, orientarse. Y el urbanismo, como ese fenómeno que acabo de señalar, está regulado por una serie de normas que constituye lo que se denomina el derecho urbanístico, que es el conjunto de normas que regulan la planificación territorial de la ciudad con el objeto de preservar una mejor calidad de vida de sus habitantes, definiendo zonificaciones del suelo existente, exigencias de urbanizar terrenos, las normas sobre construcción y los derechos y deberes de los propietarios. Ese es fundamentalmente lo que es
el derecho urbanístico. De manera que los objetivos de la regulación urbanística implican varios intereses. Por una parte, los generales de seguridad, de fines sociales, que debe cautelar la administración, en este caso la administración municipal, y por otra parte, los intereses particulares de lo que por regla general son titulares, ¿no es cierto?, los propietarios. Eso es, en definitiva, los objetivos del derecho urbanístico. Ahora, el tema que nos convoca concretamente es el tema de las declaratorias de utilidad pública. Y en este tema, importante tener presente, una definición que la podemos tomar de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en un rol que es del año 2016, una sentencia del Tribunal Constitucional que es la 3250, en su considerando 22º, señala que que las declaratorias de utilidad pública son el acto legislativo general o especial mediante el cual un bien general o singular es gravado con un derecho real de afectación para que éste sea destinado al cumplimiento de una finalidad pública mediante el procedimiento de expropiación. Eso lo definió el Tribunal Constitucional allá por el año 2016 y que, digamos, se fundamenta precisamente en una norma que es importante tener presente porque este marco regulatorio del derecho urbanístico hay que entenderlo todavía vinculado a la Constitución. Y las materias que se vinculan son precisamente el artículo 19, número 24 de la Constitución, que regula el derecho a propiedad, y en el cual se señala expresamente que va a corresponder, en definitiva, ¿no es cierto?, al Estado y a la ley en particular, entrar a regular el derecho, ¿no es cierto?, de propiedad. Corresponde, en definitiva, nadie dice puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial, que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. De manera que tiene que haber una causal vinculada a la función social de la propiedad. La propiedad no solamente hay que mirarla desde el punto de vista de un derecho individualista, sino que en el fondo la propiedad es un derecho y un deber a la vez, porque cumple precisamente esa función social. Y en consecuencia, eventualmente, ¿no es cierto?, el Estado, a través de la ley, puede entrar a establecer limitaciones al ejercicio de este derecho y, de luego, además, impone exigencias, ¿no es cierto?, para poder usar, gozar y disponer, y para establecer además determinadas limitaciones. El expropiado puede reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Entonces, este es el marco primero constitucional, y luego nos vamos encontrando con un marco legal que está regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es una ley de expropiabilidad. No es una ley expropiatoria, por si acaso, no es una ley que expropia por sí y ante sí, sino que autoriza a la autoridad, en este caso a través de la planificación urbana, autoriza a imponer limitaciones y afectar a utilidad pública, ya sabemos, ¿no es cierto?, para lo que es la administración de los bienes públicos en la municipalidad, es decir, para generación de plazas, calles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un marco que hay que tener presente, que es el marco constitucional en primer lugar. Hay que pensar que estamos en un Estado constitucional, y en ese Estado constitucional la Constitución es la norma superior, fundamental, la norma jurídica fundamental respecto a la cual deben someterse todo el resto de las normas del ordenamiento jurídico, incluido la ley. Bueno, ahora vamos viendo acá un tema que es importante, que el tema de la declaración ya lo hemos visto, y finalmente vamos a entrar acá a lo que es la doctrina de la utilidad pública. Bueno, aquí ustedes ven la declaración de utilidad pública sobre un inmueble privado, es una herramienta de planificación urbana que se encuentra contemplada en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los instrumentos de planificación territorial, que son en definitiva, ¿no es cierto?, los denominados planes reguladores, tal como la declaración de utilidad pública, no solo tienen como función definir el régimen jurídico de la propiedad sobre el suelo, sino además determinar y proyectar los espacios públicos y los elementos urbanos que son necesarios. El artículo 59 señala expresamente, en este caso,
que se declaran de utilidad pública todos los terrenos consultados, esta es la norma actual de la Ley General de Urbanismo y Construcción, todos los terrenos consultados en el plan regulador comunal destinados a calles, plazas, parques u otros espacios de tránsito público, incluso sus ensanches, y aquellos destinados para el equipamiento comunitario, tales como escuelas, hospitales, jardines infantiles, retenes de carabineros y oficinas de instalaciones fiscales y municipales. En los terrenos afectos a la declaración de utilidad pública, y mientras se procede a la expropiación, una cosa es la afectación a utilidad pública que hace un instrumento de planificación, y otra cosa distinta es el acto en virtud del cual se va a privar de ese bien, o del bien, digamos, ¿no es cierto?, sobre el cual recae la propiedad, que es en definitiva, la expropiación. Entonces, en los terrenos afectos a declaración de utilidad pública, la afectación de utilidad pública, y mientras se procede a su expropiación o adquisición, no podrá aumentarse el volumen de las construcciones existentes a la fecha de aprobación del plan regulado. Ahora, esta materia, el artículo 59, ha tenido un historial largo, que conviene tener presente porque, claro, si bien es cierto la norma del artículo 59 procede en primer lugar en su origen, desde 1976, cuando se dictó el decreto con fuerza de ley que estableció la denominada Ley General de Urbanismo y Construcciones, la verdad es que esto tiene antecedentes muy anteriores. Hay antecedentes que incluso nos remontan hacia principios del siglo XX, pero vamos a tratar de centrarnos en lo más cercano para poder entender cómo ha sido la dinámica de esto. Se estableció en primer lugar una norma, dado que habían afectaciones a utilidad pública que duraban mucho tiempo, que prácticamente la afectación a utilidad pública, o sea, la afectación al derecho a propiedad y a las facultades del dominio se podían extender indefinidamente en el tiempo. Entonces, el año 2004 se dictó la Ley 19.939, mediante la cual se intentó buscar una solución, establecer un plazo de caducidad para las mencionadas declaratorias. Sabemos que habían declaratorias antiguas, ¿no es cierto?, que venían de muchas décadas, etcétera, como consecuencia precisamente de los instrumentos de planificación, etcétera, y por esa vía, entonces, lo que se intentó en esa primera iniciativa legal fue poner un plazo de caducidad de manera que las afectaciones a utilidad pública no fueran indefinidas. Eso implicaba, además, obviamente, una afectación al derecho de propiedad y, sobre todo, digamos, eventualmente a las facultades de usar, gozar y disponer. O sea, una propiedad afecta a utilidad pública, es una propiedad que de alguna manera puede salir eventualmente del comercio humano. Entonces, se buscó esto y se dictó esta ley, la 19.939, mediante la cual, como les digo, se intentó solucionar este punto, modificando el artículo 59, estableciendo una caducidad respecto de las afectaciones a utilidad pública. Aquí ustedes ven, en la ley 19.939 se declara su utilidad pública por los plazos que se indican en los incisos siguientes los terrenos localizados en áreas urbanas y de extensión urbana consultados los planes reguladores comunales e intercomunales destinados a XX. Ustedes ya probablemente conocen esta nomenclatura de tipos de vías, ¿no es cierto? Algunas que están reguladas en los planes reguladores comunales, otras que corresponden a los planes regionales, etcétera. Las vías expresas, las troncales, los colectores, etc. Dice, vencido dichos plazos, caducará automáticamente la declaratoria de utilidad pública y todos sus efectos. Entonces, se le puso un plazo en función precisamente de ese problema que originaba las afectaciones a las personas. Luego tenemos acá, perdón, es que esta no es mi, no es la, déjenme cambiar de presentación porque no era esta, precisamente, perdónenme, pero no era esa, era esta otra. Compartir. A ver si está. Aquí está. Vamos viendo. Luego se dictó, dado que, en definitiva, se produjo un problema con el tema de las caducidades, los plazos se venían encima, digamos, ¿no es cierto?, los plazos que se habían establecido, etcétera, se dicta una nueva ley, una nueva modificación a la 19.939,
que es la 20.331, que estableció, en definitiva, una renovación de los plazos de caducidad por un año a contar del 12 de febrero del 2009. Y en virtud de eso se renovaron las vigencias de las declaratorias de utilidad pública que señalaba el inciso el primero del artículo transitorio de la ley 19.939 por el plazo de un año. Las declaratorias de utilidad pública que renueven su vigencia y se conforman a las disposiciones del inciso primero de este artículo podrán prorrogarse conforme a las disposiciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 59 del decreto con fuerza de ley 458, que es la Ley General de Urbanismo y Construcción. De manera que tenemos entonces un artículo 59 original, una modificación en virtud de la ley 19.939, una nueva modificación que amplía el plazo en virtud de la ley 20.331, y nuevamente, ¿no es cierto?, viene, dado que se les hacía a las municipalidades muy complicado el tema de los plazos, etcétera, nuevamente se dicta, se presenta un proyecto de ley, que es la ley 20.791, que viene a reemplazar el texto del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta ley es del año 2010 y restablece el carácter indefinido que tenía originalmente las afectaciones a utilidad pública. Yo tengo mi posición al respecto, crítica respecto de eso, pero no lo vamos a comentar ahora porque vamos a entrar después a analizar la jurisprudencia. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que se estableció con esto? Conforme los plazos de caducidad, esta es la historia de la ley. Lo que se vino a decir que, dado que se iba a producir una debacle, estaba generando, dice, una debacle, ya que 6.500 hectáreas en aperturas de calles y avenidas y 2.900 hectáreas en ensanche han caducado con la consiguiente carga para el Estado. Entonces, eso fue lo que de alguna manera, lo que vino a significar como justificación de esta nueva norma que se dictó. En este contexto, ante la inminente desafectación general de predios, se dicta entonces la ley 20.791, que modifica la ley general en materia de afectación. Y en lo que se refiere al artículo 59 y las declaratorias de utilidad pública, las regula en los términos actuales vigentes, que ya conocemos. Entonces, declaró de utilidad pública los terrenos que fueran destinados por un plan regulador, etc. O sea, se olvida el régimen previo originalmente establecido en la Ley General, en el artículo 59. Sin perjuicio, del interior dice, respecto a los terrenos cuyas declaratorias hubieran caducado en virtud de las citadas leyes, se estableció que se respetará la aplicación de lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en lo referido a anteproyectos aprobados y los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales, porque siempre se ha entendido que en la medida en que hay un anteproyecto aprobado o hay permisos otorgados, rige sobre ellos una suerte de propiedad. En consecuencia, son intangibles, los que no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública. Declárense, esto ya es la norma concreta, declárense de utilidad pública todos los terrenos consultados, los planes reguladores comunales, planes reguladores, etc. Esto volviendo a la norma antigua. Los propietarios de terrenos a efectos de declaratoria de utilidad pública podrán solicitar a la municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda, que a través de planos de detalle se grafique con exactitud la parte de sus terrenos afectas a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no los haya establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los 6 meses siguientes, de manera que había un periodo, un plazo, ¿no es cierto?, para que se pudiera precisar en esos planos las partes que estaban, en definitiva, afectas a utilidad pública. Bueno, eso generó, obviamente, y ha venido generando hasta ahora problemas para los propietarios, porque en definitiva algunos alegan que ya tenían permisos de edificación aprobados, otros que no era suficientemente claro, etc. Y se le entregó, como señalaba la norma anterior, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo y a la propia municipalidad dejar sin efecto esas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que hayan incluido en una nómina aprobada por resolución o decreto según corresponda en un plazo de 6 meses. O sea, las municipalidades y la Seremi, ¿no es cierto?, debían o podían, ¿no?, en el fondo, dejar sin efecto determinadas declaratorias de utilidad pública preexistentes en virtud de esta fórmula.
esto tenía que ocurrir dentro de un plazo de 6 meses. Y el artículo transitorio de la ley 20.791 señaló precisamente que declaran de utilidad pública los terrenos que hubieran sido destinados por un plan regulador o seccional a circulaciones, plazas y parques, incluidos los ensanches, con anterioridad a las disposiciones de la ley 19.939, que fue la primera que modificó el régimen de declaración de utilidad pública, la 20.831 que prorrogó o que, digamos, en el fondo vino a renovar los plazos de caducidad y sin perjuicio de que debía respetarse la aplicación del artículo 116 de la Ley General en la medida en que hubiesen anteproyectos aprobados o permisos otorgados por la dirección de obra, lo que no se verán afectados por esta declaratoria de utilidad pública. Bien, vamos a entrar ahora, para que sea más práctico, a un análisis de la jurisprudencia. No sé si, ministra, yo estoy con tiempo todavía, me queda algo de tiempo. Sí, claro, ministro, adelante. Ya, que quería explicar esta primera parte, tal vez me extendí un poco, pero creo que era importante señalarla. Bueno, desde la publicación de la ley, de la última ley, la 20.791, que como les digo vino a restablecer todo el régimen anterior de declaratorias con carácter indefinido de utilidad pública, se han presentado muchos requerimientos de inaplicabilidad en contra de los preceptos de esta ley, y particularmente respecto del artículo primero transitorio, que era el que veíamos, que vuelvo a mostrar acá, ¿no es cierto?, que es el artículo transitorio. Este es el que ha sido más impugnado por los propietarios ante el Tribunal Constitucional, pidiendo, ¿no es cierto?, en gestiones judiciales, solicitando en gestiones judiciales determinadas que se declare inaplicable por inconstitucional, ¿vale? Porque los efectos, en definitiva, de esa aplicación de este precepto puede declarar o puede producir un efecto de inconstitucionalidad en esta materia. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que a continuación nos vamos a encontrar con varios requerimientos. Uno de los primeros requerimientos en esta materia respecto de ese precepto fue el que pongo acá, que es el 2917, sentencia del Tribunal Constitucional, STC, del año 2015, que fue un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una determinadas inversiones inmobiliarias respecto de una expresión, porque que era la expresión podrán, que se le adjudica, ¿no es cierto?, en definitiva a la Seremi de Vivienda o a la municipalidad en el sentido de dejar sin efecto. Entonces era simplemente eso, perdón, como veíamos anteriormente, de dejar, ¿no es cierto?, efectos a utilidad. Esta sentencia, que fue una sentencia que se rechazó, o sea, el requerimiento se rechazó, recaía en una causa, en un reclamo de ilegalidad, y en síntesis dice: el nuevo texto del artículo 59, esto es lo que resuelve el tribunal, ha declarado utilidad pública en forma indefinida todos los terrenos que así se encontraran destinados a los respectivos planes reguladores, sin perjuicio del derecho de los propietarios a solicitar a la respectiva autoridad administrativa que a través de planos de detalle se grafica con exactitud la parte afectada. Esa es una primera parte, un primer elemento. Y luego se señala que en el asunto se resuelve, ciertamente existe un contraste entre la facultad en cuestión del artículo primero transitorio, otorgada a la administración, y el sentido de la reserva legal limitativa del artículo 19, número 24. Sin embargo, tal desafectación por vía administrativa no constituye una contradicción con el hecho que el propio legislador, en el inciso primero del artículo transitorio, realice la referida declaración. El hecho, ¿no es cierto?, era que aquí no había una contradicción, porque la reserva legal tiene un sentido limitativo del dominio y la delegación que se hace a la administración, porque aquí se discutía que en definitiva era la administración, a través de la Seremi o a través de la municipalidad, la que estaba afectando utilidad pública, la que estaba restringiendo en circunstancias que, según ellos, debió haber sido la ley. Pero, en definitiva, lo que se está diciendo es que hay entre ley y reglamento, hay una colaboración, así lo ha entendido muchas veces el tribunal, y en consecuencia, en ese sentido, no hay una afectación propiamente tal, no habría una inconstitucionalidad, pues lo autoriza a liberar o eliminar respecto a determinados terrenos la declaratoria de utilidad pública. Es decir, la propia limitación que les afecta, permitiéndoles a las municipalidades, en razón de su potestad de planificación urbana y previo informe de la CBM y MIMBU, fijar nuevas normas urbanísticas a los terrenos que carecieran de ellas. Claro, porque en definitiva
se entendía que no podía ser la ley, que es de carácter general, la que pudiese entrar a determinar con exactitud qué partes pudiese, porque eso correspondía y corresponde en definitiva a la administración a través de la Seremi o a través de la municipalidad respectiva. Luego tenemos otra jurisprudencia que es el rol 3250, un requerimiento de inaplicabilidad también en esta materia, respecto de una inmobiliaria dueña propietaria del Parque Santuario. Esto es un tema en la comuna de Lo Barnechea, donde el juicio base es un juicio un juicio ordinario entre la inmobiliaria Parque Santuario de Lo Barnechea con la municipalidad de Lo Barnechea. ¿Qué se señala ahí? Que estas declaratorias se fundan primero directamente en normas constitucionales, ¿no? Porque lo que se venía discutiendo precisamente es que cómo era posible que, en definitiva, se pudiera establecer una afectación de utilidad pública simplemente por la vía reglamentaria. En consecuencia, la declaratoria de utilidad pública se inserta dentro de un marco constitucional que está revestido de un conjunto de garantías. En primer lugar, solo es competente el legislador, sea por una vía general como por regla especial. Yo ya señalé que la Constitución establece que lo que hace el legislador no es dictar leyes expropiatorias, no es el legislador el que expropia, el legislador autoriza, por eso que se habla de leyes de expropiabilidad, no leyes expropiatorias. A calificar de utilidad pública determinadas propiedades, sean estas bienes materiales o inmateriales, reales o personales que se declaren bajo tal condición, facultades o atributos de los. Por ende, la primera garantía que rodea la figura de la declaratoria de utilidad pública es la previa determinación del legislador impidiendo que esta sea una potestad originaria. Lo que quiero decir en el fondo es que por la vía de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es una ley que contiene, digamos, una autorización, ese es el punto, contiene una autorización para que puedan expropiar cuando se afecta la utilidad pública a determinados terrenos como consecuencia de la planificación urbana, como consecuencia de la dictación del plan, de la aprobación de un plan regulador común. Entonces, ese era básicamente lo que se pretende señalar en este punto. Y en un considerando posterior se dice que en segundo lugar se trata de una ley que puede ser general o especial. Cualquiera de las dos modalidades satisface la regla habilitante de la declaratoria. En el caso de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se trata de una ley general que habilita a una categoría genérica de bienes contemplados con esa calificación en los respectivos instrumentos de planificación urbanística. Con ello no hace sino reiterar una modalidad continua de tratamiento de la materia que viene en nuestro ordenamiento desde la Ley 4563 de 1929 sobre construcciones antisisma. Este es el antecedente, en el fondo, de nuestro ordenamiento o del orden público urbanístico chileno, y desde luego el antecedente de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces, esto viene de tiempos inmemoriales, para decirlo de alguna manera, o sea, del siglo XX. Después tenemos otra sentencia, que es la sentencia ROL 12.640, que es mucho más reciente, del año pasado. Acá una inmobiliaria deduce acción de protección en contra de un oficio ordinario de la Seremi de Urbanismo, mediante el cual dicho ente se negó a desafectar un inmueble de su propiedad. Aquí lo que estamos viendo es, de alguna manera, la aplicación precisamente de esa norma del artículo transitorio de la ley correspondiente, la 20.791. Con dicha gestión, dice pendiente, deduce el presente requerimiento de inaplicabilidad en contra del inciso primero del artículo transitorio y particularmente respecto de la frase en un plazo de 6 meses a contar de la publicación de la presente ley. Piensen que esa ley, que es del año 2010, al año 2022 o 2021, cuando se presenta el requerimiento de inaplicabilidad, el plazo de 6 meses ya había transcurrido suficientemente. Sin embargo, ¿qué es lo que aquí está, ¿no es cierto? Ustedes ven el precepto impugnado a la Secretaría Regional Ministerial o la municipalidad respectiva, podrán dejar, esto es facultativo, podrán dejar sin efecto estas declaraciones para las circulaciones, plazas y parques que se incluyan en la nómina aprobada por resolución o decreto municipal, desde luego, o resolución de la Seremi, según corresponda, en un plazo de 6 meses a contar de la publicación de la presente ley. En el plazo de 6 meses, o sea, lo que se impugna acá por vía de inaplicabilidad es que se declare inaplicable esa expresión, esa última, en un plazo de 6 meses a contar. O sea, el tema del plazo fundamentalmente.
y el conflicto de constitucionalidad, que es lo que está en el fondo en juego acá, qué derechos, qué aspectos constitucionales, desde luego, ¿no es cierto?, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a propiedad y el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, que les propio. En este caso, eventualmente estábamos ante una inmobiliaria que desarrolla una actividad económica. ¿Qué se resuelve? Se rechaza el requerimiento de una aplicabilidad por inconstitucionalidad, se rechazó del año 2022, en consideración a los siguientes argumentos. Inexistencia de un conflicto de constitucionalidad. Se estimó que este era un tema que correspondía, en definitiva, a la instancia judicial en que estaba radicada la causa que resolviera esto. No se vulnera el derecho a la igualdad, en consecuencia, porque están todas las personas que están en esa situación, digamos, están sujetas a la misma norma, entonces no hay un tema de discriminación, por decirlo de una manera arbitraria. Hay que recordar que el artículo 19, número 2 de la Constitución, establece el principio de igualdad ante la ley y establece precisamente lo que es la esencia de ese derecho de que la autoridad ni persona alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. O sea, en buenas cuentas, en resumen, el legislador puede establecer diferencias siempre y cuando no sean irracionales o caprichosas, o sea, arbitrarias. En este caso, dice, no se vulnera el derecho a la igualdad, porque se aplica esta norma igual para todos. No existe derecho a propiedad sobre las normas, porque en definitiva lo que está en juego acá no es un beneficio en relación para determinadas personas, a menos que hubiesen tenido eventualmente un permiso o una institución, ¿no es cierto?, que los hubiese amparado. Y no se afecta, en consecuencia, la libertad económica, o sea, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita. Y aquí vamos desarrollando de alguna manera. ¿Por qué no se plantea un conflicto de constitucionalidad? Porque estamos en un proceso directo de control concentrado constitucional y, en definitiva, la normativa incursa en infracción constitucional, sea esta infracción de forma, de fondo, directa o indirecta, en consecuencia incompatible en lo definitorio en esta sede. Aquí no ha habido un problema de constitucionalidad, sino que ha habido un problema, en buenas cuentas, de legalidad. No existe afectación al derecho de igualdad, ya lo señalé anteriormente. Aquí se aplica a la requiriente un régimen general, racional y carente de discriminación. Como también no sufre de promoción que le impida desarrollar su giro inmobiliario en los términos que otro propietario eventualmente pudiese desarrollar. Luego, no existe un derecho de propiedad respecto a las normas. La propiedad puede recaer sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, pero no hay propiedad sobre la legislación existente al momento de iniciar una actividad económica. El legislador puede cambiar las condiciones del ejercicio de un derecho. Incluso más, eventualmente ustedes bien saben, si cambia la normativa urbanística de la comuna respectiva, bueno, claro, quienes tenían permisos con anterioridad y con el estatuto previo, ¿no es cierto?, van a quedar amparados. Pero al cambiar la normativa, obviamente que nadie puede sujetarse a la normativa anterior, nadie que pretenda, en definitiva, ejercer algún tipo de derecho de propiedad, ¿no es cierto?, respecto del uso, el goce o la disposición. Y es así que en relación a su derecho a propiedad sobre los terrenos afectados por la declaración de utilidad pública, no cabe más que recurrir al argumento de que las garantías de los derechos adquiridos son protegidos por el propio derecho a propiedad y es resorte del juez de fondo determinar la calidad de lo adquirido a un determinado derecho. Aquí se mencionan algunos roles previos del Tribunal Constitucional, también vinculados a temas de derecho a propiedad, como en la sentencia 467 del año 2006 y la sentencia 2069 del año 2011. La declaratoria de utilidad pública es una institución reconocida en la Constitución como parte de la función social. Y tampoco, como decíamos, nos afecta la libertad económica, porque precisamente el constituyente se encargó de advertir que el libre emprendimiento de actividades económicas está supeditado a la observancia de las normas legales que regulen esa actividad. Entonces, digamos, el derecho a desarrollar una actividad económica no es absoluto, está sujeto a las normas. Esa es la gran limitación. De manera que, en este caso, como había una regulación determinada, obviamente que en ese caso se entiende que no hay una afectación a ese derecho a desarrollar una actividad económica. Vamos a saltarnos acá. Finalmente, de modo adicional, el tribunal recuerda que en otras oportunidades ya se ha abordado la temática
del derecho de propiedad vinculado a la declaratoria de utilidad pública. Entonces, se menciona acá, en efecto, las ideas sobre el carácter de indefinida, de reserva legal, de desafectación de predios e igualdad ante las cargas públicas, vinculados a otros incisos de la norma transitoria impugnada en auto, no tiene más que una conclusión al respecto, atendido que se ha compartido los siguientes criterios. La ley general nunca contempló plazos de caducidad o términos de la afectación. Claro, tuvimos ese periodo de la 19.939 que introdujo unos plazos de caducidad y que en un momento determinado se prorrogaron por un año más en virtud de la ley 20.331 y finalmente con la 20.791 se eliminaron los plazos de caducidad. En consecuencia, ya en buenas cuentas no hay un problema de propiedad en este caso. Tenemos la última sentencia, que es la 13.423, que es la más reciente de este año, del 2023. Una inmobiliaria deduce reclamo de ilegalidad en contra de la resolución que rechazó un permiso de edificación solicitado debido a que el artículo primero transitorio había restablecido la declaratoria de utilidad pública sobre los terrenos en cuestión, o sea, donde se pretendía ejercer, digamos, lo que se denomina el ius edificandi, ¿no es cierto? La edificación correspondiente, el derecho a edificar. El reclamo de ilegalidad es rechazado en la Corte de Apelaciones, motivo por el cual se interpone un recurso de casación en la Corte Suprema, y en esa instancia, en la Corte Suprema, se interpone la inaplicabilidad. El precepto impugnado ya lo conocemos, el artículo transitorio de la 20.791. El conflicto sometido consistió en determinar si el artículo primero transitorio resulta contrario en su esencia a los derechos de igualdad ante las cargas públicas, a desarrollar una actividad económica y el derecho a propiedad. Ustedes se dan cuenta, siempre van a ser prácticamente las mismas garantías, los mismos derechos constitucionales y las garantías las que se vean afectadas, porque es la igualdad, es la actividad económica, el derecho a propiedad y, en este caso, el contenido esencial de los derechos. Fue rechazado este requerimiento también en función de que el legislador urbanístico protegió los derechos consolidados, no existe un derecho de propiedad sobre las normas ni la intangibilidad de las mismas, no se vulnera la libertad económica y no se vulnera la igual repartición de las cargas públicas. Vamos viendo aquí, dice en un considerando de la sentencia, asimismo, de la anterior excepción también se facultó a las secretarías regionales y a las municipalidades para dejar sin efecto dichas declaratorias. Les recuerdo, la norma del artículo transitorio es una norma facultativa para las municipalidades. Dice, podrán dejar sin efecto. No dice dejarán sin efecto, podrán dejar sin efecto. Ahora, con un plazo determinado, en un plazo de 6 meses a contar de la publicación de la ley. En el evento de que decían dejarlas sin efecto, las municipalidades tienen un plazo de 3 meses para dictar las nuevas normas urbanísticas aplicables a dichos terrenos, las que también deben asimilarse a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno, previo informe a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. A su vez, en el evento que la municipalidad no cumpla con dicho plazo, es posible recurrir a la misma Secretaría para que en subsidio del municipio fije dichas normas dentro del mismo plazo y siguiendo los mismos criterios. No hay afectación a la propiedad. El 27º, de considerarse que sobre el régimen legal se poseen derechos adquiridos, el legislador se vería impedido adaptarlo a los cambios sociales y económicos que se suceden con el paso del tiempo. Esto es básicamente lo que se ve. Por lo tanto, no es parte de algún bien corporal o incorporal la intangibilidad de las normas legales sobre las cuales reposa dicha pretensión. No se vulnera la libertad económica, aquí se repite lo que ya se había dicho anteriormente, y no se vulnera la igual repartición de las cargas públicas. La requerente aquí, para explicarlo, también estima que se vulnera la igualdad en la repartición de las cargas públicas, ya que la pervivencia por décadas de la declaratoria de utilidad pública, en definitiva, ¿cierto?, es un gravamen impuesto en la declaratoria de utilidad pública y que puede ser, en definitiva, y que en este caso es indefinido. Por lo tanto, hay una carga pública, una carga real, ¿no es cierto?, genera una carga excesivamente gravosa e indefinida en el tiempo, sin que el Estado ni el municipio estén obligados a materializar las apropiaciones y en plazo alguno. En tal sentido, cabe recordar lo dicho sobre la declaratoria de utilidad pública, resguarda los derechos adquiridos siempre que existan esos derechos bajo una condición con su respectivo proyecto aprobado y sus correspondientes permisos. O sea, queda salvaguardado, en definitiva, la condición de propiedad plena, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, en la medida en que esté de alguna manera protegido o amparado, mejor dicho, por permisos correspondientes, ¿no es cierto?, por un anteproyecto aprobado o por los permisos de edificación correspondientes. Sin embargo, dice en este caso,
parecen estar del todo ausentes. Lo anterior nos llega a recordar que un asunto es la propiedad del terreno, lo que no está puesta en cuestión bajo ningún aspecto, y lo otro, ¿no es cierto?, es en definitiva si ese derecho a edificar consiste en un derecho real o una mera expectativa. Y bueno, aquí hubo varios votos, desde luego, algunos votos disidentes que estuvieron por acoger esto, en que señalaron que sí se vulneraba el derecho de propiedad, otros que sí también se vulneraba la libertad económica, porque obviamente en un tribunal de 10 integrantes no, todos, no es una votación uniforme, sino que es una votación donde hay distintos criterios porque se va argumentando ministro por ministro. Y ahí están las distintas argumentaciones, ¿no es cierto?, que se dan por qué en este caso sí hay vulneración al derecho de propiedad, dice la declaración de utilidad pública de un predio, en razón de la función social del dominio, encuentra su fundamento en el beneficio que obtendrá la comunidad. Pero aquí, que en el caso concreto, no existe una situación que implique cumplimiento de la función social del dominio respecto del inmueble de la propiedad, puesto que no hay proyecto concreto alguno que destine el bien raíz a un beneficio comunitario. Respecto al 19 número 21, que es el derecho a desarrollar una actividad económica, que afectándose severamente el derecho de propiedad de la parte requerente, por la aplicación también vulnera la garantía constitucional consagrada en el 19 número 21. En virtud de lo recién señalado, en el caso concreto, la disposición legal objetada despoja a la requerente de su derecho a desarrollar una actividad económica lícita e impedir el desarrollo de un proyecto inmóvil. Hay una prevención finalmente de otro ministro, pero que, digamos, no nos va a ayudar más en la comprensión en que tratemos de mantener un poco los criterios generales. De manera que esto es lo que yo en esta materia les puedo de alguna manera compartir, ¿no es cierto?, y contribuir a un conocimiento de esta materia concreta que se refiere a las declaratorias de utilidad pública. Un punto muy importante en el ámbito de las municipalidades. Así que muchas gracias, y gracias, ministra Muñoz, por su invitación. Muchas gracias, ministro Vázquez. Le quería comentar que hay una pregunta de Sí. Carolina Soto que dice, ¿cómo se aborda esta misma declaratoria de utilidad pública en territorios, yo creo que no lo hemos visto, pero en territorios de reclamación indígena que no cuentan con una resolución? Y comenta que en San Pedro de Atacama tienen casi todo el territorio de la comuna reclamado como ADI. ¿Cómo qué? Como ADI. Ah. Nos están pidiendo que nos anticipemos. Bueno, sí, es verdad que casos como estos podrían llegar, sí. Sí, no, yo, bueno, no sé, a lo mejor tú le puedes mencionar algo, etcétera, pero yo prefiero guardarme porque lo que pasa es que yo no puedo anticipar juicio, porque eventualmente, como dice la ministra, puede llegar una causa y voy a estar en este caso dando mi opinión al respecto, y uno resuelve en el momento indicado, en el momento en que llegue una petición, un requerimiento de esa naturaleza. Sí, bueno, muchas gracias, ministro Vázquez. Gracias a Bueno, ustedes. la segunda parte de la exposición la voy a hacer yo, ¿ya? Y les quiero comentar antes un tema práctico. Estamos muy contentos porque se inscribieron funcionarios de 202 municipalidades al día de hoy, o sea, más de la mitad de las municipalidades tienen algún funcionario inscrito en este ciclo de charlas, lo cual nos parece muy, muy relevante. Y quiero destacar algo de lo que comentaba el ministro Vázquez, que es lo siguiente. En los casos que él analizó, para que ustedes tengan una mirada más general y puedan sacarle mejor provecho a estas charlas, en los casos que vio el ministro Vázquez, fíjense ustedes que los órganos públicos eran los requeridos. ¿Qué significa esto? Hay un particular que recurre en contra de un acto administrativo, por ejemplo, un acto administrativo que, como decía el ministro Vázquez, le deniega el desafectar un inmueble, es decir, el decir que no está sujeto a utilidad pública, y en contra de ese acto administrativo, el administrado, el dueño de ese predio, de ese terreno, interpone un recurso de protección. Y estando el recurso de protección pendiente de fallo,
viene al Tribunal Constitucional y pide que esta norma o esta frase que establece esta limitación de 6 meses sea declarada inconstitucional para ser aplicada a ese caso en concreto. O sea, si la Corte aplica la norma, como es la tesis del requiriente, de quien viene acá a interponer una inaplicabilidad por inconstitucionalidad, él cree que le pueden denegar la protección. Si esa norma se declara inaplicable, el requirente piensa que pueden acoger su protección. Esa es un poco la idea. ¿Su protección en contra de quién? En contra del órgano público, en contra de la municipalidad. Bueno, hay otros órganos públicos también, la Seremía de Vivienda, en fin. Hay otros órganos también que pueden ser los requeridos en este tipo de casos. Generalmente cuando la municipalidad es la requerida, van a haber una serie de actuaciones del municipio en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ustedes, como órgano público, van a ser los requeridos. Van a tener probablemente que evacuar un traslado. A propósito de la admisibilidad, pueden ser llamados a alegar respecto de la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad de este particular en contra de ustedes, y finalmente van a alegar en estrado cuando la causa sea vista ante el Pleno del Tribunal Constitucional. Ese va a ser su rol como requeridos. Ahora, esto porque en la presentación que vamos a ver a continuación, la idea es que ustedes vayan viendo cómo esto que les estoy contando ahora aplicaría. El segundo rol, perdone, ministro, cuénteme. Es que estaba viendo acá en las preguntas y respuestas que parece que nadie pudo ver la presentación. Entonces, no tengo problema en que yo se la remita o a través suyo la presentación de PowerPoint, porque parece que no, a pesar de la compartí, pero nadie la pudo ver. Eso nomás. Sí, yo no te quise interrumpir porque la verdad es que ya habíamos probado eso antes, entonces no tenía mucho sentido y se las podemos compartir luego, tal como usted señala. Entonces, fíjense ustedes, ese es el rol de la municipalidad u órgano público como ente requerido. Ahora, si nosotros somos los requirentes, o sea, es la municipalidad la que no quiere que en un juicio pendiente se aplique una norma por estimar que esa norma es inconstitucional, hay una problemática compleja que no es fácil de entender, que es distinguir, esta es una de las pocas acciones que tiene una doble etapa previa, que ciertamente no es fácil de comprender y que vamos a profundizar después. Tiene primero un examen de admisión a trámite y luego tiene un examen de admisibilidad. Y recién cuando pasa estas dos etapas previas, recién ahí el tribunal va a conocer de la causa cuando en su minuto o en su oportunidad sea vista la causa. Y es complejo esto porque justamente si ustedes son los requirentes, van a tener que preocuparse primero de estos requisitos de admisión a trámite que están en el artículo 82 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal y van a tener que obtener un certificado de gestión pendiente, si no, no pueden venir con nosotros a pedir esta inaplicabilidad, porque si no hay un juicio pendiente, no tiene sentido declarar inaplicable la norma a ese juicio en concreto. Y ese certificado tiene un montón de exigencias, además. Tiene que ser expedido por el tribunal que conoce la gestión. Muchas veces, por ejemplo, en el caso que les contaba el ministro Vázquez, ¿quién sería el tribunal? La Corte de Apelaciones respectiva que está conociendo del recurso de protección. Si la inaplicabilidad se pide cuando el recurso de protección está ante la Corte Suprema, va a ser la Corte Suprema la que va a emitir ese certificado. O sea, tiene que haber una gestión judicial pendiente. Hay veces que, aunque ustedes no lo crean, vienen casos en los cuales no hay gestión, ya está cerrada toda posible gestión en relación a ese caso. Luego, tiene que haber una calidad dentro de ese juicio pendiente que tenga el requirente. Tiene que ser el demandante, el demandado. En términos muy generales vamos a usar esa nomenclatura. Y también hay requisitos más formales, como por ejemplo que en ese certificado esté el nombre y domicilio de las partes, sus apoderados, etc. También pueden ser requirentes los jueces. Es posible que en un caso en el que ustedes sean demandantes o demandados, las municipalidades,
no sean ustedes ni su contraparte la que venga a este tribunal, sino que sea el juez de la causa. El juez de la causa le pregunta al Tribunal Constitucional, le dice, en esta causa debería yo aplicar esta norma que ha sido invocada por las partes y a mí me parece que esta norma podría tener un problema de constitucionalidad. Es muy interesante cuando los jueces vienen al tribunal, no es lo corriente, en todo caso hay que decirlo. Y luego hay otra serie de requisitos que vamos a ir viendo, que los quiero ir repasando en la presentación, por eso se los estoy adelantando. Tiene que haber una exposición clara de los hechos y los fundamentos en los cuales se apoya la presentación. Tiene que señalarse cómo se produce la infracción constitucional, o sea, tal norma, como decía el ministro Vázquez, tal norma la consideramos contraria a la igualdad que está a su vez reconocida en la Constitución, en el artículo 19, el número 2, entre otros, el derecho a propiedad, en fin, cualquiera de los derechos o cualquiera de las normas constitucionales respecto de las cuales creemos y sostenemos que esta norma legal que se pretende aplicar o que se va a aplicar al caso concreto resulta ser contraria a esa norma constitucional. Esa es un poco la lógica. Y luego también se deben indicar cuáles son estos vicios de inconstitucionalidad, cómo se concretan, cómo se dan en el caso concreto. Entonces, tenemos este primer trámite, que es que sea acogido a tramitación. Y muchas veces uno dice, oh, me lo acogieron a tramitación, estoy bien. No, es un primer paso. Luego se pasa por una segunda etapa, que es la admisibilidad. Ahora, es posible que no nos admitan a trámite directamente nuestro requerimiento, o es posible que se acoja a trámite, pero luego debemos pasar por la admisibilidad que está regulada en el artículo 84. Tenemos que ser legitimados activos, eso es más o menos común en todos los tipos de causa. Tiene que haber, ya sabemos, una gestión pendiente, que el precepto impugnado tenga rango legal. ¿Por qué? No tendría ninguna lógica que yo dijera que un precepto constitucional es contrario a la Constitución, aunque han habido casos muy especiales. Uno, al menos a mí me tocó ver en algún momento, que era una norma, digamos, no de rango legal, pero que igualmente se conoció, digamos, una inaplicabilidad respecto de ella. Pero la norma, por regla general, nos dice que es un precepto de rango legal, una ley, que se va a oponer a una norma o a un precepto constitucional. Otro tema súper importante, lo vamos a ir ejemplificando en la presentación, voy a ir un poquito más rápido. Tenemos también que ser capaces de construir frente al tribunal lo siguiente, que este precepto legal que yo quiero que se declare inaplicable al caso concreto, por ser contrario a la Constitución, va a ser decisorio litis. Muchas veces nos traen normas que al uno leer la presentación se da cuenta que esa norma no va a ser aplicada, no puede ser aplicada, o ya se aplicó, o no es decisoria litis. Y en todos esos casos, por este defecto formal, lo más probable es que nos declaren inadmisible el recurso, o eventualmente, si llegara a pasar la admisibilidad, luego cuando se conozca la causa en el fondo, se escuchen los alegatos, etcétera, va a considerar el tribunal que esa norma no va a tener efecto decisorio litis en el caso concreto. Tiene que tener, obviamente, también, como decíamos, fundamentación razonable o plausible. Eso es un poco el contexto general que tenemos que tener presente cuando se trata justamente de estas materias, ya sea como requirentes o como requeridos. Pasemos ahora a revisar otros casos que también afectan a las municipalidades directamente, y vamos haciendo algunos repasos de todos estos puntos que hemos visto en este momento. Ustedes me comentan, espérenme un poquito, que esto está un poquito raro. ¿Ven la presentación, cierto? ¿En grande? ¿Sí? Perfecto. Ahí José Ignacio la está viendo. Se ve en grande, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver en esta presentación otra norma. ¿Qué fue lo que dijimos? Y también lo señalamos en la clase anterior, porque esto es lo más relevante, por decirlo de alguna manera.
¿Qué es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad? Es una acción que va a resolver este tribunal para determinar, como veníamos conversando, si un precepto o la aplicación de un precepto legal a un caso concreto es acorde a la Constitución o no. Recuerden ustedes que en el caso de este recurso, de esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se estudia el caso concreto. Por eso puede haber la aplicación de una norma que en un caso sea declarada constitucional y en otro caso no. Eso no les tiene que llamar la atención ni llevarlos a confusión, porque se refiere al caso concreto. Puede ser que una sanción, por ejemplo, 1000 UTM, respecto a una cierta infracción. En un caso puede que los ministros estimen que esa sanción es completamente desproporcionada por algunas razones de fondo que van a argumentar esos mismos ministros. Y puede que en otro caso concreto estimen que es completamente acorde a la Constitución, que no afecta a la igualdad, que no afecta a la proporcionalidad, que no afecta a las normas del debido procedimiento, entre otros elementos. Por eso, el caso a caso es tremendamente importante. No solamente hay que revisar la jurisprudencia, que además tenemos un muy buen buscador de jurisprudencia, en que uno pone la ley o el cuerpo legal en el cual estaría esa norma, y luego ponemos en otro cuadrito cuál es el artículo respecto del cual estamos buscando la jurisprudencia. Y nuestro buscador les va a arrojar un listado de casos en que se ha sostenido la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de ese mismo precepto legal. Si no les arroja nada, están en un caso nuevo, ¿ya? Que es súper interesante. O sea, ustedes van a ser los que van a generar la jurisprudencia. Pero por regla general, uno ve que la mayoría de los casos ya se refieren a normas respecto de las cuales el tribunal ha conocido previamente de una materia similar. Pero nunca hay que perder la perspectiva del caso concreto, que es muy relevante. Por lo tanto, aunque yo tenga una jurisprudencia en una línea, yo tengo que destacar cuáles son los elementos de caso concreto que hacen que mi caso sea comparable a algunos de los cuales ha sido acogido el requerimiento, o por el contrario, si ha sido rechazado por el tribunal esa declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de un precepto tal, yo tengo que explicar por qué mi caso sería distinto, y en mi caso concreto, sí habría una vulneración a la Constitución por parte cuando se aplique esa norma a mi caso. Esa es un poquito la idea en términos muy generales. Entonces, ¿qué es lo que queríamos ver hoy día? Decíamos que esta materia es muy importante para las municipalidades porque está la declaración de utilidad pública, que ya la vieron con el ministro Vázquez, y luego hay otro tema súper interesante. A mí me ha tocado ver algunas de estas causas. Tenemos muchos requerimientos, por ejemplo, en relaciones a algunas atribuciones de los juzgados de policía local, pero en esta materia, que también es de competencia y atribución de potestades radicada en entes municipales, tenemos la infracción a las normas urbanísticas, y especialmente al artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. ¿Están viendo? Déjenme mirar los comentarios porque puede que no se esté viendo. Denme 30 segundos. No, son preguntas principalmente, sí. Estamos bien. Perfecto, se ve cortada la lámina. Chuta, ahí no sé. Ahí no sé cómo solucionar ese. A ver, denme, ¿se sigue viendo cortada o se ve bien? Ah, ustedes no pueden activar el sonido, perdónenme. Disculpen, se me olvida que esto es una plataforma separada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros en estos casos? Fíjense acá, hay una norma que habilita, como muchas otras normas, a una entidad pública para imponer una sanción, una multa. Y eso vemos que está muchas veces reconocido en un sinnúmero de normas que habilitan a la superintendencia, a la Dirección del Trabajo, al Servicio de Impuestos Internos, etcétera, para interponer multas cuando hay un incumplimiento normativo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que hay una ordenanza y hay instrumentos de planificación territorial, por eso esto es muy relevante para ustedes, que cuando son infraccionadas estas normas, va a haber una multa
a beneficio municipal que tiene un rango. Y este rango, esto lo vimos hoy día mismo, esta discusión, no sé si hoy día, pero estas discusiones respecto de los rangos, me parece que más bien fue ayer, en que uno ve que hay rangos muy amplios para que el órgano público sancione. Y ahí es donde se dice que podría haber un problema de constitucionalidad. En este caso, fíjense ustedes que hay una multa a beneficio fiscal, municipal en este caso, que va desde un 0,5% hasta un 20% del presupuesto de la obra, ¿ya? Esta materia es muy interesante porque efectivamente en Chile vemos que hay una enorme cantidad de construcciones, bueno, esto sale en la tele, ya lo hemos visto, que incumplen una serie de normas que están reguladas. ¿Qué es lo que nos dice este precepto? Que tanto la municipalidad como la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, o cualquier persona, ¿ya? Así de compleja es esta norma, puede ser un vecino, ¿ya? Cualquier persona puede denunciar ante el juzgado de policía local el incumplimiento de estos cuerpos normativos. Las acciones relativas a las infracciones en comento prescriben al momento de la recepción de la obra por parte de la Dirección de Obras Municipales. O sea, ustedes son un actor tremendamente importante en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque puede haber alguna observación por la cual la persona no obtuvo finalmente, por ejemplo, la recepción final y hay un momento en el que puede subsanar, y hemos tenido casos, esto, bueno, lo cuento de manera anecdótica, en los cuales es el mismo particular el que va y da a conocer su situación. Dice, mira, yo quiero regularizar esta obra, compré este predio y la construcción es del año 20 y quiero regularizarla, y viene, digamos, la municipalidad en el ejercicio de sus atribuciones y cursa, digamos, este procedimiento para sancionar un incumplimiento normativo. Entonces, se dan situaciones especiales como la que acabo de mencionar. Y esta norma ha sido objeto de conocimiento por este tribunal en varias oportunidades. Y vemos, a propósito de lo que decía el ministro Vázquez, que hay momentos en los cuales se acogen los requerimientos en algunas materias y hay momentos en los cuales no se acogen, ya sea por consideraciones de caso concreto, que como veíamos, pueden haber casos en que yo considere que una norma resulta inconstitucional en su aplicación a ese caso, y la misma norma me puede parecer constitucional en un caso diverso. Pero también influye en la jurisprudencia de este tribunal la composición del órgano, quiénes son los ministros, porque obviamente como decía el ministro Vázquez, las opiniones de los ministros respecto a ciertas materias suelen ser o pueden ser divergentes. Y por eso ustedes van a ver que en la jurisprudencia del tribunal, ya sean requirentes o requeridos, tienen que hacerse cargo, esta es la forma de enfrentar el caso, sobre todo cuando vienen a alegar, es muy importante que ustedes vean los votos de mayoría, que los pueden apoyar o no apoyar en su pretensión, y los votos de minoría, porque uno va a estar a favor de ustedes y probablemente el otro va a estar en contra. Voto de minoría, voto de mayoría. Y obviamente también hay muchos casos que se resuelven de manera unánime por el tribunal, en que todos los ministros están de acuerdo en que no hay inconstitucionalidad en la aplicación de una norma, un caso concreto en particular. No es lo usual, tampoco es lo usual que haya un voto unánime. Voy a ir un poquito más rápido. Fíjense ustedes acá. ¿Cuáles son los hechos? Producto de la denuncia efectuada por un inspector municipal, esto sería lo lógico, de cómo debiera empezar un caso de esta naturaleza. Se inicia un procedimiento sancionatorio en contra del requiriente, el cual culmina con una multa de 11.259.000, que se estima que es el 20% del presupuesto de la obra, sustentada en una vulneración a una serie de artículos y teniendo en consideración para aplicar la multa lo dispuesto en el artículo 20, que es justamente el que se va a pedir que se declare inaplicable en la especie. En este sentido, frente a esta sentencia condenatoria, el requirente dedujo recurso a apelación. Esta es la gestión pendiente. Yo tengo una sentencia en mi contra y luego una sentencia que beneficia al órgano público, evidentemente, yo apelo de esa sentencia y al apelar surge esta gestión pendiente que me va a habilitar
para venir al Tribunal Constitucional a pedir que sea declarada inaplicable al caso concreto. Y justamente la norma que se va a impugnar es este artículo 20, que establece esta multa a beneficio constitucional. Perfecto, ahí me dicen que se ve bien, así que estamos bien. Entonces, justamente muchas veces se critica, ojo, esto ténganlo presente, lo que se critica muchas veces por los requerentes es que no hay elementos objetivos para que se genere, se establezca si es un 0,5 o es un 20 del presupuesto. ¿Cómo determino yo este rango? ¿Ya? Para que ustedes tengan en consideración ese punto. Ahí es muy importante, esto no en relación a las normas constitucionales que yo les cité hace un minuto a propósito del trámite de admisión o luego el trámite de ser declarado admisible, es muy importante que yo me haga cargo, en el fondo, de la argumentación de por qué en este caso voy a estimar que este rango podría ser inconstitucional. ¿Y cómo me hago cargo yo de esto en parte como órgano público? Esto como dato anexo. Los ministros también, y las ministras, muchas veces revisan, o no muchas veces en realidad, revisan el expediente de la causa. ¿Ya? Y por lo tanto también es importante que las resoluciones administrativas cumplan con un requisito. Bueno, yo soy profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y académica también de la Universidad Católica, por eso pongo hincapié en esto. Es muy importante cómo se lleve a cabo el procedimiento sancionatorio, en su caso, y por supuesto también la fundamentación del acto administrativo. ¿Por qué? Porque son elementos que de alguna manera u otra los ministros van a mirar al revisar justamente el expediente de la causa. ¿Cuál sería en este caso el conflicto de constitucionalidad? Se está diciendo que este artículo va a infringir los artículos 1, 5, 19, número 3, inciso 7 y 8 de la Constitución. Y esto es muy importante. Va a también vulnerar el principio de proporcionalidad. Fíjense ustedes que la proporcionalidad, cuando el ministro Vázquez o yo éramos estudiantes, no era especialmente importante, pero cada vez más la Corte Suprema, al igual que el Tribunal Constitucional, han ido tomando en cuenta el tema de la proporcionalidad. Además de temas como la legalidad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo cualquiera. Se sanciona a un funcionario público por falta grave a la probidad administrativa. Se lo destituye. Si uno revisa las causales de destitución, se da cuenta que están conformes a la ley y al ordenamiento jurídico y a la Constitución. Se me destituye, por ejemplo, porque ocupo recursos del servicio para mi beneficio o provecho personal y eso está sancionado en el Estatuto Administrativo con la destitución. Pero luego la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones respectiva, al conocer de mi recurso de protección, yo soy la funcionaria destituida, se da cuenta que yo llevo en la administración pública 20 años. Se da cuenta que mi carrera ha sido intachable, que he estado bien calificada, que he hecho aportes concretos y se ve que esta infracción, que de hecho falta grave a la probidad administrativa, la sanción no resulta adecuada porque no es proporcional en mi caso. ¿Ya? Por ejemplo, ocupé el auto fiscal para, qué sé yo, ir a buscar a mis hijos, las típicas infracciones que ustedes conocen, o vendí frambuesa, todos los casos que ustedes han conocido en la materia. Pero la Corte se da cuenta que va a terminar con toda mi carrera, me va a impedir volver a la administración por 5 años por alguna falta que en definitiva, si bien es cierto, está tipificada como falta grave, la destitución en ese caso no resulta proporcional, y por eso se estima que vulnera este principio. Esta es una construcción que ustedes deben asimilar porque el Tribunal Constitucional también considera la proporcionalidad digamos, en sus argumentaciones. Finalmente, esto también es lo que decía el ministro Vázquez, se puede producir un empate de votos. Si somos, por ejemplo, en un caso 8 ministros, puede haber una votación 4-4. Y en ese caso se ha entendido que el requerimiento es desestimado. O sea, en este caso, no se estimó que la aplicación de esa norma resultaba inconstitucional para el caso concreto.
¿Quiénes están actualmente en este voto por rechazar? Estos serían los que están, entre comillas, a favor de la municipalidad, por decir, que es la requerida en estas causas. ¿Ya? Esa es un poco la lógica. O el juzgado de policía local es el requerido en este caso. ¿Ya? La presidenta, la ministra Silva, el ministro Pica, la ministra Marci. ¿Ya? ¿Cómo o cuáles son los fundamentos para, quedan 2 minutos, así que voy a ir un poco más rápido y luego les compartimos estas presentaciones? No hay infracción al principio de legalidad. ¿Ya? Se estima que esta es la típica discusión respecto a cómo se va a ver si hay realmente una conducta sancionada en el cuerpo legal que está siendo impugnado. Y lo que uno hace en estos casos es analizar la normativa sectorial completa. Ese es un punto. Luego, se establece que hay parámetros para la sanción. Por ejemplo, la capacidad económica del infractor, entre otros elementos, puede ser considerado que es un parámetro. También muchas veces es parámetro, por ejemplo, el que yo sea reincidente, no en estos casos, pero que yo sea reincidente en una misma conducta, entre otros elementos. No afecta el principio de proporcionalidad. En este caso, esto es lo que yo les comentaba. En cuanto a la tesis de que se trata de una norma de discrecionalidad excesiva e ilegítimamente amplia, se trata de un criterio que por sí mismo poco nos dice. Primero hay que recordar que todas las normas deben ser interpretadas conforme a un recto criterio que las gobierna. De este modo, interpretaciones abusivas son aquellos razonamientos excéntricos fuera de la norma y que habilitan reglas que no estaban presentes dentro del programa normativo del precepto legal. Bueno, yo aquí el tema de la discrecionalidad, como profe de Derecho Administrativo, uno tiene también, digamos, los actos administrativos no son discrecionalidad, no son discrecionales, son fundados. Uno debe dar cuenta en el acto de por qué dentro de este rango sancionatorio estima, esa es mi opinión personal, estima que dentro de este margen que yo tengo para sancionar, tengo que tratar en mi resolución administrativa de señalar por qué estoy considerando que debo sancionar con un 1% o por qué considero que debo sancionar con un 20%, o un 0,0. O sea, si ustedes se fijan, la diferencia es tremendamente importante. Y el voto por acoger. Acogen en esta materia el ministro Letelier, el ministro Vázquez, el ministro Fernández y el ministro Núñez. Recuerden que en todas estas materias pueden haber diferencias de caso concreto. No se trata de que los ministros siempre van a suscribir una tesis u otra, porque el caso concreto es especialmente relevante, ¿ya? Es lo que yo les decía. Por ejemplo, yo como persona compro un predio que tiene una casa, me doy cuenta que la casa no tiene recepción final y voy a presentar los papeles para obtener esa, estoy inventando el caso, pero creo que tuvimos algo parecido, voy a la dirección de obras, trato de regularizar y a propósito de mi propia gestión se inicia un procedimiento. Eso quizás, si hay una multa, por ejemplo, un 20%, quizá podría haber una sensación de que podría ser poco proporcionada en relación a la conducta del administrado. Estoy inventando, no es un caso concreto en particular. Entonces, se ven los precedentes del precepto impugnado cuando carece, se considera que afecta a la proporcionalidad cuando carece de criterios y pautas objetivas. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que ustedes recojan esas consideraciones en todas sus resoluciones, porque eso efectivamente también va a ser parte, digamos, de lo que se va a considerar. Entonces, ¿qué se dice acá? Hay una serie de elementos que van a ser reproducibles y verificables, en virtud de los cuales el juez competente estará habilitado para imponer una sanción pecuniaria de mayor o menor magnitud o cuantía por infracción a la legislación de urbanismo y construcciones, agotándose ella en un margen legal excesivamente amplio o laxo entre la sanción mínima y la máxima aplicable, rayano en la indeterminación del marco penal. Recuerden ustedes que siempre tenemos también otro punto importante, que es que en el derecho administrativo sancionador, este tribunal ha señalado que se aplica el marco, digamos, de las garantías penales con matices al derecho administrativo sancionador. Y eso ha generado también
jurisprudencia que es bastante interesante de revisar. Otro caso. Denuncia interpuesta por la Dirección de Obras Municipales. Fíjense, ustedes son actores relevantes. De un determinado municipio se inicia un procedimiento sancionatorio por infracción al artículo 116 por haber realizado una construcción en domicilio particular sin permiso municipal, el cual concluyó con sentencia definitiva que estableció una multa determinada. El actor apela de la sentencia de primera instancia y con dicha gestión pendiente plantea el requerimiento. Recuerden, tiene que haber gestión pendiente, puede ser en primera instancia o puede ser en segunda instancia. Puede ser ante un tribunal ordinario, un juzgado civil. A veces la primera instancia también está radicada en la Corte de Apelaciones, ustedes bien saben, y luego va a haber una segunda instancia que podrá ser, por regla general, ante la Corte de Apelaciones y en algunos casos también ante la excelentísima Corte Suprema, por ejemplo en los recursos o acción de protección. Mi primera instancia va a ser en la Corte de Apelaciones y mi segunda instancia va a ser ante la Corte Suprema. Estos más o menos, estos casos son muy similares. Finalmente la decisión es que se rechaza porque se estima que no hay infracción al principio de legalidad. Aquí ciertamente muchas veces hay problemas porque dicen que las conductas infraccionales están desarrolladas en reglamento, ¿ya? Ahí puede que tengamos diferencias de opinión. Yo considero en particular que la ley establece las bases generales de un ordenamiento jurídico y reciben complemento, digamos, a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, autónoma o delegada en su caso, y que todo lo que no sea las bases esenciales de un ordenamiento jurídico se regula por reglamentos. Pero ahí obviamente hay posiciones en el derecho administrativo y en el derecho constitucional que son divergentes. Ya hago presente el punto. No hay infracción al principio de legalidad, hay graduación y parámetros en la sanción y no se afecta el principio de proporcionalidad. Generalmente la sentencia, por eso también van a encontrar a veces ideas divergentes en la sentencia, las sentencias se hacen cargo de los argumentos o de las infracciones que fueron señaladas por los recurrentes, ¿de acuerdo? O que fueron enarboladas por los recurridos, como suele ser, digamos, en todos los casos, en todas las causas jurídicas, ¿ya? Y bueno, ya estamos en la hora, les quería solamente comentar que la próxima semana también vamos a estar en este mismo tipo de materias, entonces yo voy a pedir acceso a la grabación, voy a ver las preguntas de ustedes, a ver si nos podemos hacer cargo de ellas en la próxima reunión que vamos a tener ciertamente la próxima semana. Les quería comentar algo. Este ciclo de charlas va a concluir con la emisión de un certificado o diploma por nuestra parte, hacia ustedes, certificando, digamos, este curso, pero habíamos hablado de un 70% de asistencia sobre 11 charlas, pero la semana pasada hubo poca asistencia, ahora hay muchísima, porque no se había dado tanta difusión al evento. Por lo tanto, ese 70% lo vamos a contabilizar desde la clase de hoy. O sea, tienen que venir a 7 de 10 clases, no a 7,5, digamos, sobre 11. ¿Ya? Hoy día es la primera en la cual vamos a contabilizar, sin perjuicio de que en la anterior los que vinieron, que son muy poquitos, también la pueden imputar para efectos del porcentaje. Bueno, ha sido un gusto. Como les decía, yo voy a revisar las preguntas y vamos a hacernos cargos de ellas en la próxima clase. ¿Vale? Muchísimas gracias, ministro Vázquez. Gracias también a las asociaciones. Nos damos cuenta que ha habido una enorme difusión por parte de las dos asociaciones que coorganizan con nosotros y estamos muy contentos y ojalá puedan seguir viniendo a las próximas clases. Vamos a ver los casos en el ámbito laboral, vamos a ver los casos en el ámbito penal, entre otras muchas materias que creo que van a ser de utilidad eventualmente para ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.